Ayer nos quedábamos describiendo el milagro, el primer milagro realizado después de Pentecostés por Pedro y Juan en la Puerta Hermosa curando a un paralítico, continuando la obra del Señor como lo había prometido. Ustedes realizarán mayores obras que yo. No es que las realicen ellos, es que el Espíritu Santo, el Señor tiene previsto que el Señor actúe con fuerza y poder a través de su iglesia, porque le encantan las mediaciones. Veíamos ayer al paralítico, a quien se le había dicho que no hay oro ni plata, no se le pueden dar limosna, que era lo que él quería, sino mucho más lo que él ni siquiera esperaba, la salvación del cuerpo y con ella la del alma, porque se incorpora a la iglesia, porque se incorpora a Pedro, porque no soltaba a Pedro. Daba brincos, alabando a Dios, como un niño que vive inmensa alegría. Da mucha ternura ver cómo la iglesia va haciendo que tantas personas vayan naciendo de nuevo, empiecen a vivir. Todo el mundo estaba estupefacto por lo sucedido. Nos decía ayer el comienzo de este capítulo 3 de los Hechos que estamos leyendo. Ya digo, nos soltaba a Pedro y a Juan, nos soltara a Pedro, fidelidad al Papa, incluso en medio de los errores humanos que pueda cometer cualquiera de los papas de la historia, como hemos visto siempre, pero siempre en unión con él. El pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico de Salomón. Acuérdense de que el pórtico de Salomón es aquel que queda sin destruir por los babilonios, por lo tanto era especialmente querido, era la parte más antigua del templo de Herodes, del segundo templo, y además para nosotros tiene un significado especial cristiano, porque aquel día de tanto frío, el día del Hanukkah, descrito en el capítulo 10 de San Juan, el día de las luces, la fiesta de las luces, ahí el Señor ha gritado, el que tenga sed que venga y beba, porque el Padre y yo somos uno. Bueno, pues ahora viene el discurso de Pedro, que va a tener aún más fruto que el de Pentecostés. Si en Pentecostés se unieron 3.000, ahora se van a unir 5.000. Fíjense la fuerza, ningún predicador se puede atribuir el mérito de la conversión de las almas. ¿Quién de nosotros ha hecho un discurso en el que se han bautizado y se han unido a la iglesia? 5.000, como nos va a decir el capítulo 4 de los Hechos. Es un discurso muy parecido al de Pentecostés. Todos estos discursos tienen la misma estructura. Se ve que en las catequesis primitivas se hacía así. Primero un reproche, no había un halago al pueblo. Vosotros que me vais a votar, como hacen los políticos. No. Vosotros pecadores, ustedes que se tienen que convertir, ustedes que son víctimas de Satanás. Hay un reproche, un anuncio del querigma, es decir, una descripción del pecado imperante en la vida de los oyentes, el anuncio de la salvación a la luz de la Sagrada Escritura y una llamada a la conversión y a la penitencia. Israelitas, ¿por qué se extrañan? Bueno, ¿qué pasa? ¿Pedro no se extraña? Pues parece que no. El Espíritu Santo le ha hecho que le parezca normal lo sobrenatural, porque es así, los cristianos viven acostumbrados a lo sobrenatural, a que Dios actúe, a que Dios haga cosas grandes. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, y por lo tanto los que estamos unidos a su siervo Jesús, es alguien conocido. El Dios de nuestros padres está hablando a los israelitas, pues Jesucristo, al que ustedes han rechazado ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Ahí viene su pecado. Jerusalén como ciudad, pueblo judío como tal, es considerado culpable, toda la humanidad, aclara el Concilio Vaticano II, pero se les está diciendo, ustedes tienen más culpa que los paganos. Ustedes, los hijos de Abraham, son más culpables que los paganos a los que no les ha sido predicada todavía la verdad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han preferido la maldad. Mataron al autor de la vida. No es un discurso que acaricia las ideas, no es las orejas, no es un discurso halagador, no es un susurro, es un grito acusador, es un dedo que señala, mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. El Señor es más poderoso que nuestro pecado. Y nosotros somos testigos, somos mártires.
Nosotros lo hemos visto, nadie nos puede hacer dudar de lo que hemos visto y eso nos lleva. Mártir en principio no es el que es asesinado, mártir es el que ha visto y oído y por lo tanto prefiere lo que ha visto y oído a todo lo demás y entonces está dispuesto a dar la vida. Eso es un mártir. Como éste ha creído en él, el paralítico se ha convertido, no se le ha regalado sin más la sanación. El paralítico ha sido sanado del cuerpo, pero como siempre, como símbolo de la curación del alma. Este ha creído en él, se le señala al antiguo paralítico, y su nombre, el nombre de Cristo, le ha dado vigor, le ha dado fuerza. Su fe le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Es esta unión indisoluble entre el bien del cuerpo y el bien del alma, porque si no, se convierte en un mal para el alma. Es reconocer lo que Dios ha hecho, lo que se les pide. Ahora está de moda llamar negacionista a los que nos salimos del discurso imperante, de lo políticamente correcto, de lo impuesto. Y entonces todo aquel que niega algo de lo que se quiere imponer, no científicamente, sino la fuerza, hoy se le llama negacionista. Hoy parece que es el peor insulto que se nos puede dirigir, cuando desconfiamos de algunas de las imposiciones, ya digo, anticientíficas en muchos casos, del régimen imperante. Porque hemos pasado del relativismo, en el que hemos vivido ya en las últimas décadas, a la progresiva imposición de la dictadura del relativismo. Al principio todo vale, y ahora todo vale, y el que no acepte que todo vale, ese va a ser perseguido. Hasta ahora el objetor de conciencia era un héroe, el que no quería apuntarse al servicio militar porque a la patria le importaba un rábano, pues ese era un héroe. Y ahora que se han impuesto estos relativistas, pues un médico que quiere objetar por verdaderos motivos, como es no querer asesinar a un niño no nacido o a un anciano, la eutanasia, pues progresivamente se van aprobando leyes que niegan, y eso sí es negacionismo, que niegan el derecho de aquellos que se niegan a asesinar. Y ahora pues en España se ha aprobado una ley que prohíbe rezar ante un abortorio. El que quema un mobiliario público, el que hace desórdenes, el que lanza fuego y rompe cristales en las calles, ese es un demócrata que está haciendo oír su voz. Pero el que reza ante un abortorio, ese es un peligro para la sociedad y se le pueden poner años de cárcel, porque quemar mobiliario público es una falta, pero rezar ante un abortorio es un delito en España. Sin embargo, hermanos, les llama hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y vuestras autoridades lo mismo. Bien, es una ignorancia, la ignorancia es muy atrevida y lo que no sabemos es si es una ignorancia culpable o no. Eso no nos toca a nosotros juzgarlo. Lo cierto es que Dios cumplió de esa manera lo que había predicho por los profetas. Está escrito. Hemos abandonado bastante hoy la apologética. De hecho, en teología ahora no se le quiere llamar apologética, se le llama teología fundamental. Es verdad que la teología fundamental es más amplia que la apologética, pero hemos abandonado bastante la apologética en nombre de este diálogo que entre todos construye la verdad y se ha abandonado bastante en la Iglesia en la defensa de la fe. Entre otras cosas, uno de los elementos importantes de la apologética es mostrar cómo las profecías se han cumplido, cómo lo que había anunciado los profetas y Jesucristo se va cumpliendo en la historia. Es un elemento muy importante de la defensa de la fe y es lo que está haciendo San Pedro. Esto estaba escrito. Ustedes que conocen la Escritura, esto estaba escrito. Que el Mesías tenía que padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Ya digo que aquí no hay adulación, no hay halago, hay predicación de la verdad, aunque a veces pueda ser dolorosa. La herida, a veces, para ser curada necesita recibir más dolor al principio, con el pinchazo, con el alcohol, con el frote que la limpia. Hay que hacer a veces sufrir al enfermo. A ver si el Señor manda los tiempos de la consolación y les envía a Jesús el Mesías. Los tiempos de la consolación eran los tiempos mesiánicos, que conocían ellos y que esperaban. De momento tiene que quedarse en el cielo
Cristo, hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Las promesas ya están cumplidas, pero no manifestadas del todo, todavía hemos de esperar. Por eso decimos, ven Señor Jesús, los judíos hoy siguen esperando un Mesías que ya vino. Nosotros esperamos al Mesías que ya vino, pero que ha de venir en gloria y majestad. Pero en realidad lo único que va a ser nuevo va a ser su manifestación, su visibilización, pero ya está aquí, ya vive en medio de nosotros, ya se hace presente en las especies eucarísticas. Este Jesús que ya ha sido anunciado por Moisés, que ya fue anunciado por él. Moisés dijo, el Señor Dios sacará de entre ustedes un profeta como yo, y este es Cristo, el nuevo Moisés. Escucharán todo lo que les diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, sigue en su discurso Pedro, desde Samuel todos los profetas anunciaron también estos días. En la monarquía, en el exilio, en el éxodo, en los momentos más propicios y en los más difíciles, más adversos, el Señor sigue prometiendo a través de los profetas la venida del Mesías que ya ha venido. Ustedes son hijos de estos profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Es esta prioridad del pueblo judío que Pedro mantiene, que mantendrá San Pablo hasta que vean que este es un pueblo obstinado y providencialmente eso indica por esta misteriosa obstinación que se convertirá en aceptación de la fe al final de los tiempos, la conversión del pueblo judío. Pero de momento hay esta prioridad que se le da a los judíos porque son los destinatarios de la alianza, una alianza que jamás ha sido revocada. Y esto hace que el antisemitismo no sea justificado. La obcecación, la obstinación de los judíos ha llevado a muchos a pensar que son hijos de Satanás, que son dignos de persecución, pero en absoluto. Dios sigue amando a este pueblo, a su pueblo, Jesucristo, María, San José, los apóstoles, son hijos de este pueblo, son judíos y aman a este pueblo al cual les sigue ofrecida la alianza no revocada, la mano de Dios sigue tendida hasta el último momento en que vuelvan a la fe. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición si se apartan de sus pecados. Bueno, todo esto que se dice de los judíos también se puede decir de nosotros, cristianos, que ya llevamos en realidad más siglos que los judíos, en este tiempo, es decir, cuando Pedro pronuncia este discurso, los judíos desde Abraham han pasado unos 1800 años. Nosotros desde Jesucristo ya vivimos más de 1800 años, 2000, por lo tanto todo lo que se dice de ellos se puede decir de nosotros, que el Señor lleva mucho tiempo prometiéndonos, bendiciéndonos, y nosotros vivimos en esta apostasía, esta generación bautizada, pero apóstata, pues tiene que leer con especial atención estas palabras referidas a los judíos, porque por desgracia se podrían, si nos obstinamos, repetir en nosotros. Es decir, se nos puede quitar toda esta herencia para dársela a otro pueblo, que sé yo, a los musulmanes, no lo sé, no sé cuáles son los planes de Dios, pero hemos de estar muy atentos de no rechazar esta fe, porque podremos recibir el castigo que recibieron los judíos desde la destrucción del templo hasta su persecución que se ha visto especialmente plasmada en la Shoah, en el exterminio, la decisión final de Hitler y el nazismo, que no ha sido ni el peor genocidio ni el más grande, pero que ha sido terrible. Y ojo con nosotros, porque podemos pagar nuestras culpas si no nos convertimos. También la Pascua es tiempo de anuncio de la conversión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.